Pasar de inmediato nuestros titulares. Sindicatos médicos exigen a la Caja Costarricense del Seguro Social información detallada sobre la donación de equipo procedente de China. Miles de costarricenses aplican la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, hoy los teletrabajadores deben asumir costos adicionales. 4 pacientes recuperados del COVID-19 contaron al país su experiencia y la de sus familias. El COVID-19 lanza a más jóvenes colombianos a las unidades de cuidados intensivos. 12, un minuto. Desde este 1 de julio, algunos productos de la canasta básica y otros sectores están gravados con el impuesto del valor agregado. ¿Cómo reciben los comerciantes y productores esto? Nuestro compañero David Roversi nos trae un adelanto de esta información. Gracias, buenas tardes a todos los que siguen la transmisión de Costa Rica Noticias. El día de hoy nos vinimos al mercado de Heredia. ¿Cuál es la razón? Bueno, empieza a regir el impuesto del valor agregado en la canasta básica y por supuesto, ¿a dónde viene a comprar la mayoría de personas? Los mercados, supermercados y demás. A partir de hoy, la canasta básica en 195 productos tiene un 1% más de costo para lo que es el bolsillo del costarricense. ¿Cuáles son las opiniones de la gente? ¿Qué piensan los consumidores? ¿Cuál es la situación que se está también estudiando en la Asamblea Legislativa para poder retrasar nuevamente por al menos un año, la entrada en vigencia de este IVA que empieza a correr a partir de hoy? Bueno, todo eso se lo vamos a estar adelantando y hablando aquí en minutos en Costa Rica Noticias y por supuesto también vamos a hablar de la entrada del IVA en otros sectores, como por ejemplo en el sector construcción y en el sector del turismo, que es un 4%, y quienes también han levantado la voz y han solicitado a la Asamblea Legislativa que retrasen lo que es la entrada en vigor de este IVA. Pero bueno, todo esto se lo vamos a tener en cuestión de minutos acá en la pantalla de Costa Rica Noticias. Gracias a nuestro compañero David Roversi. Vamos con más información. La Universidad de Costa Rica y distintas organizaciones suscribieron un acuerdo en el que piden al gobierno el cumplimiento a cabalidad de sanciones contra empresas de monocultivos en la zona norte y que no respetan los derechos laborales. El programa de kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica, junto con otras organizaciones políticas, ambientales, académicas y feministas, hicieron un llamado al gobierno para pedir cuentas a las empresas de monocultivos y empacadoras de la zona norte al cumplimiento de los derechos humanos. Estas empresas han estado en la mira de las autoridades ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en los trabajadores e incumplimiento de las medidas sanitarias. Mediante una transmisión vía Facebook Live esta mañana de miércoles, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizó el siguiente pronunciamiento. Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas 3 décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no solo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país, ni asumen el pago de las cuotas de seguridad social. Ante este panorama, Mauricio Castro, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Costa Rica, detalló una serie de peticiones a las autoridades del país. A modo de llamado urgente y vehemente a la población en general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas. Primero, que se proceda a implementar en lo inmediato las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. Por último, las organizaciones también pidieron que se sancione las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia, así como que se castigue a quienes violen los derechos esenciales de los trabajadores con todo el peso de la ley.
Sindicatos médicos exigen a la Caja Costarricense del Seguro Social ceder información detallada y específica sobre la donación de equipo de protección personal procedente de China. Los gremios temen que, al igual que en España, los equipos entregados no sean de la calidad necesaria para evitar un contagio. Desde el inicio de la pandemia, Costa Rica ha recibido sustanciosas donaciones de equipo de protección médico. Mucho de este proviene de China, Estados Unidos y otras diplomacias amigas de nuestro país que han colaborado con la causa. Hemos recibido ya de la República Popular China, de los Estados Unidos, hemos recibido varias donaciones de Emiratos Árabes Unidos. Hemos recibido donaciones de Holanda y de todo tipo de empresas también que han llegado a donar insumos o servicios. Así que realmente en estos momentos donde tenemos una pandemia mundial, también estamos viendo una solidaridad mundial. Incluso más recientemente, este martes, el país recibió 300.000 mascarillas KF94 por parte de representantes de Corea del Sur, mientras que Rusia anunció que en los próximos días llegará una donación de 4.000 pruebas para detectar el COVID-19. No obstante, este tipo de acciones preocupan a los sindicatos médicos, en especial los de especialistas, pues temen que a Costa Rica le suceda lo de otros países como España, que tuvieron importantes donaciones que no cumplieron con las normas de calidad. La principal inquietud de este gremio es el material procedente de China y por esta razón recurrieron a la Sala Constitucional para lograr que la Caja brinde en forma oportuna y detallada información sobre los insumos donados. Consecuentes a la preocupación que hemos tenido por mantener con equipo de bioprotección suficiente a los médicos y al cuerpo de salud en general, hacemos esa solicitud. Desafortunadamente no nos hacen respuesta que en el plazo de ley tenía que hacerse. Así que el 1 de junio, mediante amparo, solicitamos esto a la Sala Cuarta, como un derecho que tenemos los costarricenses a este tipo de información pública. El pasado 26 de junio, la Sala Cuarta nuevamente nos da la razón y le exige a la Caja entregarnos esta documentación. Es una lástima que tengamos que interponer recursos de amparo para que la institución nos entregue información pública. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Caja señaló que los sindicatos deben confiar en los protocolos establecidos por la entidad, a través de los cuales se realiza inspección y pruebas para que el material ingrese a los hospitales. El mundo entero compra productos en China, también se compran en otros países, pero comprar o recibir una donación de China, es como en todo lado, hay todas las calidades y lo que nosotros hemos recibido de China ha pasado a cuarentena, que es un área de separación en el área de almacenamiento y distribución de la Caja. Se hace el análisis de todas las propiedades físicas, de lo que aplica para esos productos. En el caso de China era principalmente equipo de protección personal y el producto era de excelente calidad. Entonces, eso pueden estar tranquilos de que lo que les estamos dando es material que funciona. La gerencia de logística de la Caja suministró la información ante el requerimiento de la Sala Constitucional con material diverso, alguno proveniente en inglés y en chino. No obstante, para los sindicatos esto no es suficiente y solicitan demostrar si la gerencia o cualquier otra autoridad sanitaria del país ha solicitado a los donantes los nombres de los fabricantes, marcas, modelos y cualquier otra información para compararlo con lo recibido y así reducir el riesgo de la exposición. ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito a esta hora en algunas de las principales vías de nuestro país? Lo repasamos de inmediato gracias a cámarasvialescr.com a las 12:09 a la altura del Castella. En la General Cañas la dinámica vehicular es totalmente fluida. Prácticamente no hay carros en ninguno de los sentidos. Muy pocos vehículos en este momento, tanto hacia Alajuela como hacia San José. Nos trasladamos ahora al sector de Taras de Cartago. El ingreso y salida de la provincia de Cartago tampoco presenta
ninguna complicación en este sector, totalmente fluido el tránsito vehicular, superficie de rodaje totalmente seca también, clima soleado en el sector de Cartago. A las 12:09 en el sector de San Sebastián, la rotonda y paso a desnivel tampoco presenta complicaciones en la dinámica vehicular en ninguno de sus ingresos o salidas. Totalmente libre el paso para los conductores en este momento, siempre el llamado a la precaución. Clima soleado también en San José, distinto a los días anteriores. Ya la onda tropical que afectaba a nuestro país ha ido cediendo terreno y la superficie de rodaje está completamente seca. Y cerramos el sector de Atillo 8. Aquí sí es muy distinto, principalmente para los que vienen hacia el sector de los Atillos, viajando hacia el sector sur de la capital. Presentarán mucha congestión vehicular, tránsito muy lento en ese sector, no así para los que están en el sentido contrario, que vienen de Atillo hacia sectores como La Uruca o el desvío hacia Escazú. Ahí es completamente fluido. Paciencia, conductores, y tranquilidad en carretera. Miles de costarricenses aplican la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, hoy los teletrabajadores deben asumir costos adicionales. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El Consejo de Salud Ocupacional te brinda 4 consejos para mantener la salud mental durante el teletrabajo. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego volvé al trabajo. Participa en las reuniones de equipo como lo harías dentro de la empresa o institución. Procura hacer actividad física diariamente. Incluso podés hacerla con tu familia. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. 12:13. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Desde hace 4 meses, miles de costarricenses aplican la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, hoy los teletrabajadores deben asumir costos como luz, agua e inclusive factores de salud como problemas en su espalda. ¿Puede cambiar esta situación tanto para el patrono como para el trabajador?
Él es Anthony Fonseca, trabaja en soporte técnico de Latinoamérica para HP y desde el 16 de marzo anterior se encuentra teletrabajando. Anthony empezó a sentir dolores en su espalda desde hace algunos días atrás, lo que lo llevó a invertir en una silla ergonómica que tiene costos entre los 90 y 120 mil colones. Además, tuvo que pagar más dinero por su recibo de luz y agua desde que trabaja en su hogar. Al pasar 8 horas diarias en una silla no adecuada, me estaba afectando con dolores de espalda por motivos de la mala posición, lo cual tuve que adquirir una nueva silla para mejorar la posición a la hora de trabajar. Lo cual para mí el teletrabajo es una excelente opción, ya que nos ayuda a no exponernos a la situación actual que vive el país. El caso que vive Anthony puede ser muy conocido para miles de costarricenses que hoy realizan la modalidad de teletrabajo, el cual sin duda alguna llegó para quedarse. Pero, ¿qué pasa con estas inversiones que tengo que cancelar yo de mi bolsillo? ¿Es posible que el patrón no me los compense? El teletrabajo se da el acuerdo mutuo entre las partes, ya sea justamente para acordar el pago de los recibos, ya sea de internet y electricidad. Asimismo, es importante también resaltar que el patrono igual puede proporcionar las herramientas de trabajo al trabajador, por ejemplo, el equipo de cómputo, el equipo ergonómico, la silla, el escritorio. Pero tal y como le pasa a Anthony, muchos de estos teletrabajadores hoy podrían sufrir, por ejemplo, contracturas, dolores musculares, problemas de espaldas, entre otros malestares físicos. Y entonces surge la duda, ¿si tengo la cobertura de trabajo a pesar de estar en mi casa? Desde la perspectiva de la cobertura del seguro de riesgos del trabajo debemos indicar que los teletrabajadores, en tanto estén en la ejecución de sus trabajos, están cubiertos por riesgos del trabajo al amparo de la póliza suscrita por cada uno de los patronos. Y en este caso, al igual que en todos los demás casos de riesgos del trabajo, el patrono debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 214, que es indagar todas las circunstancias que mediaron en el acaecimiento del evento, de previo reportarlo al INSS en los formularios o por la vía electrónica que estaban diseñados, y que el trabajador reciba la atención médica al amparo del seguro de riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo salgo a correr en mis horas laborales y sufro un accidente? O si reporto que estoy teletrabajando desde mi casa y lo estoy haciendo desde la playa. ¿Puedo aún así aplicar mi póliza de trabajo o corro algún riesgo de sanción? Asimismo, es muy importante también resaltar que los trabajadores podrían ser sancionados de igual forma si hacen abandono de labores. Es decir, una persona, por ejemplo, no podría salir a correr, ir a hacer ejercicio o salir a la farmacia o al supermercado si no tiene el permiso previo de su jefatura inmediata, y esto podría ser una causal de sanción por abandono de labores e incluso hasta un despido. El 18 de septiembre anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley de teletrabajo que había sido aprobada a finales del mes de agosto en el Congreso. Actualmente solo en el sector público se encuentran teletrabajando 58.539 personas. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a los pingüinos Magallanes. En el año 1520, un tripulante de la expedición de Fernando de Magallanes los observó por primera vez y los describió como unos gansos extraños. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos a los pingüinos de Magallanes. Estas especies son de tamaño medio. Algunos ejemplares pueden medir entre 35 y 45 centímetros de altura. Su peso promedio es de 3 kilogramos. Las alas de este pingüino, también conocido como patagónico, son cortas y fuertes, por lo cual son inútiles para volar. Más bien actúan como aletas propulsoras que les permiten alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Su natación también se ve favorecida por su esternón macizo y fuertes músculos pectorales. La visión de este pingüino está adaptada al agua, por lo que en tierra prácticamente no ve. Estos pingüinos son monógamos y anidan en colonias ubicadas en sitios de la costa con suelos blandos donde puedan cavar sus nidos.
Las hembras de la especie ponen 2 huevos durante el mes de octubre, los cuales tras 42 días de incubación se abren para dar vida a las nuevas crías. Los pequeños pingüinos serán independientes entre febrero y marzo, mientras durante el mes de abril mudarán sus plumas para la migración. Estas aves ingieren su comida en el agua y filtran la sal del mar mediante unas glándulas excretoras ubicadas en el ángulo anterior de su cavidad orbitaria. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Con 20 minutos, vamos con información en vivo. Los oficiales de seguridad pública son parte del personal en primera línea que apoya al país en la lucha por la contención del virus del COVID-19. Trabajan en las fronteras, en las carreteras y en los centros urbanos, vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias. No obstante, parte de este personal carece de la protección adecuada. Nuestra compañera Katia Meneses nos amplía esta información. Katia, buenas tardes. Muchas gracias, José David. Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en el Ministerio de Seguridad Pública y es que desde el pasado 19 de marzo los policías de todos los cuerpos policiales de esta cartera del Ministerio de Seguridad Pública le han brindado la mano a las autoridades de salud para proteger no solamente las fronteras, sino también las ciudades, su comunidad y mi comunidad. Pero a pesar de esto, ellos han tenido que sacrificar no solo a sus familias y a su vida personal, sino mucho más. De esto logramos hablar nosotros en Costa Rica Noticias con ellos, pero además de esto hay una queja por parte de algunos de los policías debido a que carecen de los insumos para poder protegerse del COVID-19. Veamos la siguiente información que les hemos preparado. Actualmente me encuentro lejos de mi familia y mis seres queridos. Mi único medio de comunicación con ellos es mediante mi teléfono celular, por videollamadas. Por esta razón, les insto de que sigan todas las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Seguridad Pública. Este sacrificio que estamos realizando todos los policías de nuestro país, lo hacemos con vocación y mística por todos ustedes costarricenses. Al igual que don Freddy, quien es miembro de la Policía de Fronteras, los agentes de los diferentes cuerpos policiales, como los guardacostas, la Policía de Migración y Extranjería, de Vigilancia Aérea, entre otros cuerpos, se han convertido en la respuesta para prevenir y controlar el virus del COVID-19. Esta pandemia ha obligado a los policías a desplazarse a diferentes lugares del país, dejando de un lado su vida personal y sus seres queridos. Hoy por hoy, nuestros policías han tomado con gran entrega su responsabilidad. Tal es el caso de los guardacostas, quienes vigilan los mares las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora estamos acá en una comisión especial en el puesto de Conventillos, Frontera Norte, donde mis compañeros y yo estaremos realizando la mejor labor para proteger a nuestro país y la soberanía nacional, sirviendo con honor. Actualmente en comisión especial del Servicio Nacional de Guardacostas en la Frontera Norte, sector de Conventillos. Nosotros nos sentimos orgullosos de proteger a nuestro país en este momento que estamos atravesando, pero también nos sentimos preocupados por nuestras familias, ya que quedan lejos de nosotros y existe el riesgo de ser contagiados. Igualmente estamos aquí a pie de lucha en primera línea, viviendo con honor. Estos héroes, como muchos los han llamado, se encuentran distribuidos de norte a sur y de este a oeste, protegiendo a nuestro país y combatiendo en primera línea este flagelo que afecta al mundo entero y por ende a Costa Rica. Tal es el caso de don Maynor Alfaro, instructor de la Academia Nacional de Policía, quien se encarga de formar a los agentes para que cumplan con honor y vocación su mandato. Quiero decirles que nuestra institución, al igual que todas las demás organizaciones policiales que estamos organizadas para apoyar a nuestras autoridades sanitarias actualmente en la atención de esta emergencia, realizamos día a día nuestra labor con el mayor esmero, con la mayor dedicación posible para que salgamos adelante, siempre con la mística y la vocación que caracteriza nuestra labor.
Gracias. Por aire y por tierra, estos funcionarios tratan de detectar embarcaciones con drogas, personas que ingresan ilegalmente por las fronteras o bien controlar otros problemas como el incumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud. Lo cierto es que no se sabe cuándo regresaremos a la normalidad y superemos este flagelo que afecta a todo el mundo. Sin embargo, estos funcionarios hacen un llamado a la ciudadanía para que acaten las disposiciones de las diferentes autoridades con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Estos son solamente algunos casos que pudimos observar y escuchar de algunos policías de diferentes cuerpos policiales que están protegiéndonos a usted y a mí, que estamos aquí resguardados con seguridad y que debemos también ser tan responsables como ellos. Con respecto a las mascarillas, en Costa Rica Noticias conversamos con don Maynor Anchía, quien es el representante de la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, sobre este tema, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros en ANEP mantenemos la preocupación por la aparente falta de insumos para que nuestros compañeros y compañeras de la fuerza pública y de los demás cuerpos policiales puedan resguardar su salud ante la situación que enfrentamos como país en razón del COVID-19. Al efecto, nosotros mantenemos constante comunicación con las autoridades de seguridad pública y seguiremos insistiendo en que se dote a nuestros compañeros de los insumos necesarios, porque es una obligación, es un deber del patrono suministrar las herramientas, los insumos y resguardar la salud de sus funcionarios. ¿Realmente es cierta esta información? Bueno, también conversamos o escuchemos las palabras de la directora administrativa y financiera del Ministerio de Seguridad Pública con respecto a los insumos que reciben o que no reciben los policías de Costa Rica. Bueno, casi que desde el día 1 de la emisión de la emergencia nacional hemos estado proveyendo mascarillas reutilizables, caretas plásticas. También hemos estado dando termómetros de toma de temperatura a distancia e insumos de limpieza tales como alcohol en gel, alcohol de fricción, desinfectante, jabón líquido para manos, entre otros. Sobre todos estos temas vamos a conversar con el subdirector de la Fuerza Pública, don Enrique Arguedas, quien nos acompaña en vivo en este momento desde aquí donde nos encontramos en esta cartera. Muy buenas tardes, don Enrique. Encomiable es la labor que ha realizado o que realiza toda la vida, pero sobre todo ahora que está la pandemia que ha generado el COVID-19. Sí, buenas tardes. En realidad, como usted lo dice, pues la fuerza pública y en general los cuerpos policiales de este país pues se han abocado de lleno a la atención de esta emergencia generada por la pandemia y bueno, esperando, ¿verdad?, también la cooperación de los ciudadanos para evitar ahí cualquier situación anómala, ¿verdad?, en el ejercicio de la función policial. Don Enrique, ¿qué opinión le merece que algunos policías se quejen porque les faltan insumos? Bien, yo no he podido ver qué es lo que los oficiales están reclamando. Ciertamente tenemos que hacer todo un recuento de cómo ha sido la evolución de la enfermedad y cómo ha sido la evolución de las medidas que se han ido implementando a nivel nacional. Recordemos que al inicio de la enfermedad el Ministerio de Seguridad Pública estableció un protocolo de actuación respecto de aquellos casos confirmados infectados o de sospechas que hubiesen de alguna persona que tuviese el padecimiento y pues se dotó de un equipo básico para la atención y el abordaje de este tipo de personas, que consistía en máscara, guantes, un traje especial y demás situaciones, en razón de que en ese momento pues el contagio no era un tema como se ha ido presentando en otros países ni en los últimos días en Costa Rica. Conforme ha ido avanzando la evolución de la enfermedad, pues la institución, con todas las carencias que no es secreto para nadie que existen a nivel país, ha ido haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos, ¿verdad?, para mediante
entre los presupuestos que se mantienen, ir comprando todos los insumos, también básicos, ¿verdad?, que requiere el personal policial para atender esta situación. Debemos entender y atender que no todos los proveedores o los proveedores que existen en el país están en la capacidad de dotar, por ejemplo, de 40.000 mascarillas de un solo momento al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Habría que tener capacidad para dotar de 4 millones, 5 millones de mascarillas para toda la población nacional. De hecho que ante esa inexistencia en el mercado de muchos insumos, ¿verdad?, que ha sido la constante a nivel mundial y Costa Rica pues no ha sido ajena a esto, es que muchas personas han tenido iniciativas como la que yo porto, ¿verdad?, en este momento. Muchas personas han confeccionado sus máscaras, han utilizado logos y así sucesivamente, pues para tratar de evitar, ¿verdad?, llevar el contagio a la casa. Esto es una iniciativa de manera personal, ¿verdad?, preocupación de cada quien para no llevar y contagiar a los suyos en la casa, ¿verdad? Al final la consigna quédate en casa y no salga a la calle a trasladar enfermedad a la casa, pues nosotros tenemos que aplicarla también por parte de nuestra función. Don Enrique, hasta este momento, ¿cuántos casos tiene que la fuerza pública, todos los cuerpos policiales, cuántos policías se han infectado con el COVID-19? Nosotros, el Ministerio de Seguridad Pública, tenemos 20 casos registrados, de los cuales 4 ya han sido de alta y 16 están evolucionando, todos afortunadamente fuera de peligro en este momento. Es frustrante para ustedes, imagino, o imaginamos muchos de la población, de que hay algunos ciudadanos que no hacen caso. ¿Cuál es el llamado para toda la población, pero principalmente para todos aquellos que creen que no se van a contagiar con el COVID-19? Mire, hoy en día la información es una cosa que está al acceso de la mano, ¿verdad? Hay por ahí un estudio donde habla de la cantidad de teléfonos que tienen los costarricenses y la gran mayoría de ellos acceso a Internet. No es extraño ver, y últimamente salió la semana pasada un reportaje donde un personaje en un país del continente negaba la existencia del coronavirus y demás situaciones. Hoy en día está postrado en una cama, ¿verdad?, siendo afecto por la enfermedad. Entonces, pues tomar esos ejemplos, ¿verdad?, como esos incrédulos que en algún momento dijeron que esto no les iba a afectar, que esto no generaba nada, y entonces tratar de tomar las medidas, ¿verdad?, que los profesionales han recomendado para evitar ser contagiado con esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias a don Enrique Arguedas, quien es el subdirector de la Fuerza Pública, por habernos acompañado. José David, antes de cerrar, queremos enviarle un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los policías de Costa Rica por la protección, por su responsabilidad, pero sobre todo por la mística al estar protegiendo a la ciudadanía. Compañeros, esta es la información. Regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Gracias a Katia Meneses por el detalle de la información. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:32 minutos. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este 1 de julio? La compra en 579 colones con 01 céntimos y la venta en 584 colones con 96 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Cuatro pacientes recuperados del COVID-19 contaron al país su experiencia y la de sus familias. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me enseñaron a levantar letra por letra, digamos, los folletos. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos. Coser mucho para sacar a mis hijos a flote. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. 12:34 minutos. Gracias por sintonizar Costa Rica Noticias, edición al mediodía. 4 pacientes recuperados de COVID-19 contaron al país su experiencia y la de sus familias. El presidente Carlos Alvarado recibió a estos costarricenses en su despacho para enviar un mensaje sobre la seriedad y complejidad de padecer esta enfermedad. Elsiana, Jorge y Christopher son 4 costarricenses recuperados de COVID-19, mientras que Madeleine es hija de un paciente que ya es libre del virus. Ellos 5 contaron sus experiencias a la población a través de un conversatorio con el presidente Carlos Alvarado y con el ministro de Salud Daniel Salas. Entre los invitados estuvo Christopher Zamora, quien fue el primer paciente que ingresó al Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 CEACO y debido a su experiencia tomó la decisión de ser donador de plasma sanguíneo. A la fecha ya lo ha realizado en 3 ocasiones. Cuando uno pasa lo que pasó, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad para con el resto de personas. Uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar. Hay muchas personas que no pueden donar por X o Y motivos específicamente médicos, pero los que sí pueden, por hacer también, aprovechar el momento para hacer el llamado y que se acerquen. El cantante nacional Jorge Chicas estuvo en la mesa y contó que su hermana, mamá y papá fueron víctimas de la pandemia. El artista explicó que solo experimentó pérdida del olfato, pero su padre fue quien llevó la peor parte al estar 18 días en una unidad de cuidados intensivos. Lo que es tener un paciente en cuidados intensivos es complicado, psicológicamente más que todo, porque tenés que entender que puede ser la última vez. Yo le decía a la gente, mi papá lo vinieron a recoger a la casa, lo montaron en una ambulancia y se lo llevaron al hospital al hospital San Juan de Dios, y yo decía, podía ser la última vez en la que yo podía ver a mi papá. Mi última visión de mi papá era montándose en una ambulancia y listo, ¿verdad? Y el recibir información únicamente por teléfono, esperar a que te llamen, recalcando que el labor que está haciendo la caja, en realidad los doctores, los hospitales, incluso la ayuda psicológica, alimenticia, todo, ¿verdad? Ha sido magnífica. En mi caso ha sido espectacular y lo he recalcado cada vez que me preguntan. Javier Blackshow, exfuncionario del Hospital México y actual pensionado, estuvo internado 10 días en cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia y reconoció la labor de las autoridades de salud. No obstante, hace un llamado a la población. Yo lo que quiero es que esto no es un juguete. Esto es el ministerio, el gobierno. Hay mucha gente que dice que el gobierno está inventando esas cosas. Oiga, hasta con nombre le puedo decir. Okay. Cuando, ojalá que no, pero cuando llegue, acomodamos con que no hacemos caso, ahorita vamos a tener los hospitales saturados. Cuando los ven tirados ahí, ojalá un hijo de uno, tirado ahí en el suelo, en una bolsita, porque no pudieron llegar a tiempo. Ojalá que no lleguemos a eso, pero acomodamos en escala. Ojalá que no. La participación de Elsiana López en este conversatorio fue su primera salida de casa, luego de haber egresado de una UCI en donde estuvo 28 días internada en un coma inducido. Fue algo terrible que en mi vida había pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy y un consejo para el pueblo de Costa Rica es que es demasiado duro esa enfermedad como para que no nos cuidemos, que por un simple lavado de manos, que nos cuidemos un poco
para no pasar lo que se vive, porque es demasiado fuerte. Por último, Madeleine París relató lo doloroso que fue el proceso de la enfermedad provocado por el virus y lo difícil que ha sido la recuperación de su padre de 57 años de edad y sin factores de riesgo, quien estuvo internado 53 días en una unidad de cuidados intensivos, perdió 30 kilos y continúa sin poder caminar por sí solo. Mi papá perdió 30 kilos estando en la UCI. Sus riñones dejaron de funcionar del todo. Se complicó con edema pulmonar. Todas las máquinas disponibles en el México se las pusieron. Y rescato también, y quiero hacer un llamado a las personas para que donen no solo su plasma, los que se han recuperado, sino también la gente sana, porque se necesitan reservas de sangre de todo tipo. Mi papá tuvo complicaciones de hemorragia que también, o sea, si de no haber tenido reservas, se nos hubiera ido. El presidente Alvarado afirma que más allá de poner estereotipos, el objetivo de este encuentro fue darle rostro a este trabajo que se ha venido realizando, mientras que el ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que cada cifra anunciada es una persona que se debe tomar en cuenta. Cuando yo digo una cifra, yo digo 150, 130. O sea, ahí hay personas detrás, hay aspiraciones, hay vidas que han querido seguir adelante y que algunas lamentablemente no lo van a lograr, pero que ocupamos ese compromiso de la población porque esto todavía falta bastante y tenemos que aprender que es un mundo diferente. Todos los participantes fueron enfáticos de que para disminuir el avance del virus en Costa Rica es necesario que las personas refuercen las medidas de higiene como lavado de manos, protocolo al toser y estornudar, distanciamiento físico, así como el uso correcto de mascarillas o caretas de protección. 12:41 minutos, seguimos con información en vivo. Desde hoy el arroz, los frijoles y 193 productos más amanecieron más caros en el país con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. Nuestro compañero David Roversi nos trae la información en vivo. Buenas tardes nuevamente, David. Buenas tardes nuevamente y buenas tardes por supuesto otra vez a todos nuestros televidentes en Costa Rica Noticias. El día de hoy, como les decíamos anteriormente, empieza a regir el IVA en la canasta básica de un 1%. Esto significa que habrá que pagar más por productos que consumimos normalmente, como es el arroz, como lo son los frijoles y por supuesto también la leche, las carnes, entre otros 195 productos que están en este nuevo impuesto que empieza a regir, como se los decimos, a partir del día de hoy. Por esa razón nos vinimos al mercado de Heredia para poder hablar un poco con los comercios que están acá, también con la expectativa que tiene el consumidor sobre esta situación que empieza a regir el día de hoy. Y es que los comercios evidentemente han empezado a aplicar este nuevo cobro del 1% y también los consumidores a cancelarlo. Pero bueno, ¿qué nos están diciendo los comercios? Que además están preocupados de que ya las ventas estaban bastante bajas y ahora con un aumento podría ser peor. Esto es lo que nos dicen los comerciantes acá en el mercado de Heredia. Nos avisaron ayer en la tarde porque salió a las 2 de la tarde el aviso ayer y ya desde ayer estuvimos cambiando los precios, poniéndole el 1%. ¿Cuáles son algunos de los precios que han cambiado? Por ejemplo, los frijoles, el arroz, lo que es maíz blanco, cascado, los atunes, los enlatados, digamos, las leches en polvo. Cambia, el costo del bistec, del kilo de bistec, ayer a hoy. En promedio 50 colones. Ahí no es mucho, pero sí, estamos hablando del 1%. 50 colones ahí en promedio el bistec. ¿Les preocupa la situación como comerciantes de que la gente tenga que comprar menos? De hecho que sí, porque a raíz de toda la situación que se está dando con el coronavirus y todo eso, no hay poder adquisitivo de los clientes, entonces cada vez compran menos carnes. Bueno, y es que también, por supuesto, consultamos a la gente. Estas personas que, tendremos que pagar todos a partir de hoy ese 1% de más en la canasta básica. Ellos, algunos, aseguran que desconocían que desde ya estaba rigiendo el IVA, otros aseguran que lo conocían. Lo que sí es también fácil de constatar es que están preocupados de que sigan sumando
costos a su bolsillo, sin, por ejemplo, muchos tener trabajo, con el tema de reducción de salarios, con el tema de despidos que se ha dado a raíz de la pandemia. No, de hecho, o sea, sí sabía que ya el IVA estaba puesto, ¿verdad? Pero no sabía lo de hoy. Ahora, ¿le preocupa que esté más caro lo que es el tema de canasta básica? Como digo, arroz, frijoles, leche. Claro que sí, porque son productos básicos, ¿verdad? Que la mayoría de las personas compran, y ya que esté más caro, o sea, creo que ciertas personas la van a comprar porque las necesitan, pero puede que dejen de comprarlas o que las reemplacen por otras. Algo que golpea mucho a las personas que por lo menos no tienen trabajo estable y trabajan por días o por horas. Las personas que trabajan la semana completa, sí, pues ahí se defienden. Bueno, pero como les decíamos, no solo es en la canasta básica que se está dando el incremento en el IVA el día de hoy, sino que también se está dando en el sector turismo y en el sector de construcción. Ambos sectores desde ya han levantado la voz y han pedido a los diputados de la República que busquen el acuerdo para lograr retrasar la entrada en vigencia de este impuesto del valor agregado en estos próximos días. Ellos aseguran que han sido muy golpeados por la pandemia y que hoy en día una decisión de estas que empieza a regir el día de hoy realmente podría ser catastrófica. El día de hoy, lamentablemente, entra a regir un nuevo impuesto para el sector construcción, en tiempos donde la construcción lleva 17 meses en decrecimiento continuo. Una casa que entró al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del 30 de septiembre del año pasado cuesta hoy un 3% más que hace un año. Y si no entró en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes de esa fecha, cuesta alrededor de un 9% más. Necesitamos que los diputados aprueben los dos proyectos de ley que actualmente se encuentran en la Asamblea. Uno, que recupera la gradualidad para todos los proyectos de construcción independientemente de la fecha que entren al colegio. Y dos, que posterga la entrada en vigencia de este impuesto al menos un año. Para reactivarnos debemos ser competitivos, establecer ofertas, descuentos, promociones para atraer al turismo local e internacional. Aplicar el impuesto al valor agregado a partir del 1 de julio nos va a encarecer y perderemos competitividad, por lo que la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa postergar por un año la implementación del impuesto del IVA. Bueno, pero el llamado de las personas y el llamado del comerciante y el llamado de los sectores llega hasta el primer poder de la República, donde aún sigue sin existir un acuerdo de cómo podría estar dándose esta negociación o esta conversación para llegar a buscar aplazar nuevamente lo que es la entrada en vigencia del IVA, que bueno, como les decimos, ya el día de hoy entró, pero podría ser sustituida la ley si así los diputados deciden finalmente. Pero ¿qué es lo que dicen ellos en la Asamblea Legislativa? Veamos. Que ha frenado la discusión es la terquedad del gobierno, que pretende hacer un amarre perverso, y es condicionar, no cobrarle el IVA a la canasta básica a que aceptemos ponerle un nuevo impuesto al salario escolar. Y eso obviamente pues prácticamente nadie, salvo el PAC, lo apoya. Y ellos insisten en amarrar una cosa con la otra. Eso obviamente ha frenado la posibilidad de darle ese alivio a las familias en cuanto al impuesto a la canasta básica. Nosotros somos conscientes y sensibles de la necesidad de tomar una decisión en materia del IVA, principalmente en canasta básica y algunos sectores vulnerables o sectores que se han visto afectados. En el caso del sector turismo, podríamos nosotros votar hoy mismo, si fuera necesario, o esta misma semana, ampliar por un año más la exoneración de este sector, porque es un sector que de todas maneras está en cero en sus cifras y que esto puede darles un respiro durante este periodo. En el caso de otros sectores como la canasta básica, el sector construcción y otros, nosotros hemos dicho que es necesario tener una compensación de los ingresos que el Estado va a dejar de recibir. O sea, aquí hay que ser sensible, pero también responsable tributariamente, responsable con las finanzas públicas. Bueno, ya saben ustedes, han escuchado todas las posiciones posibles en lo que es este ingreso del impuesto del valor agregado a partir del día de hoy. Y bueno, no queda más de momento que
si usted va a realizar sus compras, tenga claridad de que en muchos locales ya se está aplicando esta nueva ley que se dio pues anteriormente con la aprobación de la ley de las finanzas públicas y que bueno, encarece un poco más lo que es la canasta básica, como les decíamos, arroz, frijoles, leche, carnes, entre otras. Y con esta información pues vamos a regresar con ustedes al estudio principal, que tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Gracias a nuestro compañero David Roversi por esta amplia información al respecto ya del ingreso del impuesto al valor agregado en la canasta básica. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva para este miércoles, 3,95% para quienes tienen crédito en colones. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Talleres de agricultura, ecología y visitas virtuales al Museo Nacional son parte de las actividades de la agenda para esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Taller virtual Agricultura Ecológica Parque La Libertad, dirigido a todo público, todos los jueves de julio a las 2 de la tarde. Facebook, Eje Ambiental-Parque La Libertad. Taller virtual de vacaciones Museo Nacional de Costa Rica, dirigido a niños y a niñas. Guanacaste precolombino, creación de manualidad basada en un símbolo antiguo. Viernes 3 de julio a las 10 de la mañana. Esculturas con espiga con material de reciclaje. Aprendizaje de los tipos de escultura representativa de la región del Diques. Viernes 3 de julio a las 2 de la tarde. Transmisión Facebook Museo Nacional. Los materiales, moldes e instructivos para ambos talleres estarán disponibles en la página del museo. Taller virtual de historietas para jóvenes, Biblioteca Nacional, impartido por Francisco Trejos. Lunes 6 y miércoles 8 de julio a las 10 de la mañana. Transmitido en plataforma Zoom. Inscripciones al 2211-4320. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. (12:51 de la tarde). Un rayo que cayó el viernes anterior ha provocado que más de 22,000 metros cuadrados de bosque en Nevada, Estados Unidos, hayan sido consumidos por el fuego. Esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, Pava será tendencia ante la información sobre el descarte de la transmisión comunitaria del COVID-19 en esa zona, que diera el Ministerio de Salud este martes 30 de junio, según la entidad, ante una positividad del 4,5%, por debajo del promedio para considerar una transmisión sostenida. Por el momento, en ese distrito de San José no se ha instaurado la transmisión comunitaria. Las autoridades de salud señalaron que realizarán este tipo de muestreos aleatorios en otras comunidades con importante densidad poblacional y ciertas condiciones de sus habitantes. Facebook. Los incendios forestales en Nevada, Estados Unidos, han consumido más de 22,000 metros cuadrados hasta ahora. El fuego inició el viernes anterior, luego de que cayera un rayo. Según los reportes, el incendio empezó 64,000 kilómetros al oeste de Las Vegas. Finalmente, en Instagram, quien dice que algunos animales no pueden visitar un zoológico para ver y estar con otras especies. Gatitos y perritos estuvieron en el zoológico de San Antonio, en Texas. La Liga de la Defensa Animal de Texas los llevó como un llamado sobre la importancia de la adopción de mascotas, aprovechando que hay poca visitación por el coronavirus.
Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. 12:54, hacemos una pausa y regresamos con más en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. La importancia de la educación especial en nuestro país es el tema en Documentales UNED, el miércoles 1 de julio a las 9:30 de la noche y el sábado 4 a las 7 de la mañana y las 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos al maravilloso mundo de la ópera. Primer Festival de Ópera Online. Funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. La Traviata, Carmen, El Trovador, La Flauta Mágica, El Doctor Milagro, cerrando con la reciente reposición de nuestro Teatro del Bicentenario, Tosca. Festival de Ópera, muy pronto en Arte 13, Costa Rica Televisión. Tras la huella de Darwin. Hace 30 años la psicología prácticamente estaba fijada en lo que hacen los humanos y nada más. Darwin nos acompaña en cada hecho de nuestra vida cotidiana. Un documental que pretende demostrar esta teoría con un caso moderno. ¿También puede explicar Darwin quiénes somos y por qué somos como somos? Hemos desarrollado estrategias de subsistencia diferentes al resto de las especies. Somos muy especiales. El 5 de julio a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13, Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. (12:56), iniciamos con información internacional. El coronavirus lanza a más jóvenes colombianos a las unidades de cuidados intensivos. Después de 10 días, Miguel Velandia despertó del coma. Estuvo intubado en una unidad de terapia intensiva en Bogotá a causa de la COVID-19. Como muchos jóvenes, creyó que esta pandemia solo podía matar a los ancianos. Enfermeros y doctoras y doctores me decían que yo era un milagro, que les parecía verdaderamente increíble estar hablando conmigo. Que prácticamente yo morí 3 veces y como que me resucitaron. Con 31 años y sin ninguna enfermedad previa, se sentía blindado, pero contrajo el nuevo coronavirus, tal vez en un mercado cuando tuvo un descuido con el cubrebocas. O sea, totalmente mi vida cambió o está cambiando. Duré un mes en el hospital, tengo que durar otro mes acá encerrado, sin contacto con el exterior, sin poder trabajar. Miguel logró curarse, pero a raíz de la enfermedad desarrolló un trastorno que le impide levantar su pierna izquierda y los médicos no saben si recuperará el movimiento plenamente. Además, debió ser intervenido para drenarle los pulmones. Este tecnólogo en finanzas es parte del grupo de entre 20 y 39 años que más contagios suma en Colombia. Según las autoridades, el 45% de los infectados tiene ese rango de edad. Uno espera que un paciente joven, por ser joven, responda mucho más fácil a los tratamientos que les están dando. Pero pues vemos que realmente no es así. O sea, hemos tenido gente muy joven que ha fallecido a raíz del COVID-19. Bogotá, con el 30% de los casos en Colombia, es el epicentro de la pandemia en el país.
El 14% de los 146 pacientes con COVID-19 en terapia intensiva tiene ese rango de edad, aunque la mortalidad es baja, con 5% contra 73% en el caso de las personas entre 60 y 99 años. Anhelo y quiero en mi corazón que el Señor los saque de aquí muy pronto a Él y a todos los que están y los que van llegando. Médicos y expertos hacen énfasis en que los jóvenes siguieron saliendo, cuando el gobierno decretó un encierro estricto para casi 3 millones de personas mayores de 70 años hasta finales de agosto. Que las personas entre 20 y 40 años se están viendo más afectadas, tal vez es porque es el mayor de número de personas que están saliendo a trabajar, a hacer sus actividades y las que mayor tiempo están expuestas al contagio de esto. Y ante la crisis económica, las autoridades liberaron más actividades, pese a que diario crecen los casos y las muertes. 12:59, Aeroméxico pide acogerse a la bancarrota en Estados Unidos para reestructurarse después de la crisis por el COVID-19. Aeroméxico se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar su deuda debido al impacto del nuevo coronavirus en la industria de la aviación. El capítulo 11 permite a las empresas reestructurarse financiera y operativamente, con la supervisión de un tribunal estadounidense protegiéndose del riesgo de demandas de acreedores mientras continúan operando. La aerolínea, la principal en México y una de las mayores de Latinoamérica, anunció que no interrumpirá sus operaciones y que los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos y sus sistemas de puntos seguirán siendo válidos y estarán disponibles para su uso. Aeroméxico es la tercera gran línea aérea latinoamericana en recurrir a la ley de bancarrota, luego de que LATAM y Avianca, las dos mayores del continente, hicieran lo mismo el mes pasado, golpeadas por la parálisis de la aviación comercial generada por el nuevo coronavirus. Hasta finales de mayo, el número de vuelos en toda la región se había desplomado un 93%, generando una pérdida estimada en $18 mil millones, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que estima que las aerolíneas latinoamericanas tardarán hasta 3 años en recuperar los niveles de vuelos y pasajeros que tenían antes de la crisis por la COVID-19. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este miércoles 1 de julio. Recuerde que mucha información también se la tendremos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Feliz tarde.